Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Humildemente le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Luego hizo este voto: Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, el sacerdote Elí miraba atentamente su boca. Ana oraba en silencio. Solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí pensó que estaba ebria y le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Ve a que se te pase el efecto del vino. Ana respondió: No, mi señor, yo soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda embriagar. Solo me estaba desahogando delante del Señor. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido por el exceso de mi congoja y mi dolor. Vete en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido. Ana le dijo entonces: que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Luego la mujer se fue por el camino, comió algo y cambió de semblante. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano y se postraron delante del Señor. Luego regresaron a su casa en Ramá. Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que le puso el nombre de Samuel, diciendo: Se lo he pedido al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos,
porque tu salvación me ha llenado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor. El arco de los valientes se ha quebrado y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da luz 7 veces y la madre de muchos hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor. Él levanta del polvo el desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlos sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, la primera lectura que escuchamos en el día de hoy está tomada del primer libro de Samuel. En la Biblia hay 2 libros que llevan este nombre, que llevan el nombre de este gran profeta y que se llaman el primer libro y el segundo libro de Samuel. Y lo que cuentan estos libros son los orígenes de la monarquía. Entonces, a mí me parece bueno, en un día como hoy, que estamos en el segundo día del tiempo ordinario que comenzamos ayer, este tiempo en que vamos a recorrer todos los misterios y todo el ministerio de la vida de Jesús, me parece bueno hacer hoy una especie de recordatorio de cuáles son aquellas grandes etapas de la historia de la salvación que aparecen
en el Antiguo Testamento, para poder darnos cuenta de la continuidad que tiene la palabra de Dios que escuchamos todos los días y también la continuidad que tiene en nuestra vida. Si comenzamos allá, fíjense, en el principio, tenemos los primeros 11 capítulos del llamado libro del Génesis, donde encontramos la creación y encontramos aquella historia de cómo el pecado se difunde y de cómo Dios prepara el momento de su visita a un pueblo especial, el pueblo que saldrá de Abraham. Del capítulo número 12 del Génesis hasta el final de ese mismo libro, se cuenta la historia de los patriarcas. Y ahí aparecen en la historia de la salvación Abraham, después aparece Isaac, después Jacob y sus hijos. Y de entre los hijos de Jacob se hace como un particular énfasis en uno que se llamaba José. Eso es lo que nos cuenta el resto del libro del Génesis. Después viene el libro del Éxodo, y el libro del Éxodo nos cuenta cómo los descendientes de ese patriarca Jacob, es decir, sus hijos, aquellos que formaron las 12 tribus de Israel, se establecen en Egipto. Pero luego que los egipcios los recibieron casi que podríamos decir con gratitud por todas las cosas buenas que había hecho José allí, pasaron una actitud distinta y entonces empezaron a oprimir al pueblo judío. Y entonces aparece un gran líder del pueblo judío que aparece en el capítulo 3 de ese libro del Éxodo, y ese líder se llamó Moisés. Y el libro del Éxodo y después el resto de los libros de lo que se llama el Pentateuco, o sea, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, nos cuentan la salida de Egipto de la mano de Moisés, el recorrido por el desierto y el momento en que llegan a la tierra prometida. La entrada a la tierra prometida, que es una nueva etapa, está descrita en 2 libros que vienen después, que son el libro de Josué y el libro de los jueces. El libro de Josué lo hace de un modo, podríamos decir, como más poético, de un modo más elaborado. En cambio, el libro de los jueces lo hace de un modo más narrativo, más como crónica. Los jueces eran aquellas personas que en momentos específicos de la etapa del pueblo de Israel sirvieron de expresión de la voluntad de Dios. Algunos autores, con todo el respeto, pero llaman a los jueces como si fueran parches que Dios ponía en los momentos en que el pueblo se apartaba un poco por su rebeldía, o eran atacados por los pueblos vecinos. Los pueblos vecinos eran llamados los filisteos. Ese era como un nombre genérico que se le daba a los distintos pueblos. Eran pueblos muy pequeños, eran pueblos muy aguerridos que había en esa zona. Esa es toda la etapa de los jueces. Y esa etapa de los jueces termina precisamente con este hombre que mencionábamos hoy al comienzo, el profeta Samuel. Efectivamente vamos a escuchar, siguiendo la lectura de este libro, en estos días que vienen, y luego el libro de los Reyes, vamos a escuchar que cuando Samuel fue constituido el gran profeta del pueblo de Israel, el gran profeta de Dios, la gente se volvió a él para decirle: queremos un rey. Y así se abre esa etapa nueva. Dejamos los jueces y pasamos a la etapa de los reyes. Y ahí aparece el primer libro de los reyes. Y el primer rey se llamó Saúl. Pero resulta que Saúl cayó en grave rebeldía y desobediencia para con Dios
entonces eligió Dios a otra persona y aparece el famoso rey David. Y a David Dios le hizo la promesa de que siempre había un descendiente suyo reinando en Judá. Así vamos como recorriendo las etapas. Fíjense, todo eso que escuchamos a veces como primeras lecturas en la misa, es toda esta historia. Fíjense que en este momento lo que hicimos fue, desde la creación, llegamos hasta el rey David. Y el tiempo de los reyes es también el tiempo en que brilla más, el tiempo en que se hace más presente el ministerio de los profetas, porque la monarquía y los profetas y la profecía van como muy unidas dentro del Antiguo Testamento. Porque si bien los reyes tenían ese servicio que podríamos llamar civil, militar, eran sobre todo los profetas, eran los que continuamente estaban recordándole a los reyes, como vemos muchas veces en la palabra de Dios, la fidelidad a la alianza, que no se salieran de la alianza. Ahora, claro, cuando hacemos el balance de esa época de los reyes, nos damos cuenta que el balance no fue muy positivo. La verdad es que muchos de ellos fueron infieles a Dios, muchos de ellos fueron obstinados, resistieron a lo que le decían los profetas. Y entonces apareció otra etapa muy dura y muy difícil del pueblo. Y llegó el momento en que lo único que quedaba del pueblo de Dios, que era básicamente la tribu de Judá, fue atacada y vencida por un pueblo, el pueblo de los caldeos. Y los caldeos, que tenían como capital Babilonia, después de vencer a los judíos, se los llevaron en destierro a la ciudad de Babilonia. Y cuando los judíos estuvieron en Babilonia, que fue cosa poco más de 50 años, pasaron por las más duras humillaciones, como vimos muchas veces. Y ese pueblo que surgió, el pueblo que fue liberado de la cautividad en Babilonia y que volvió a Jerusalén, fue un pueblo muy disminuido, un pueblo muy desanimado. Pero también dentro de ellos había algunos sumamente fieles al Señor. Y ya estamos, fíjense, en el siglo VI, finales del siglo VI antes de Cristo. Y es ese pueblo humilde que regresa del destierro el que va a preparar la llegada del Mesías. Estas son como las grandes etapas de esa historia de salvación que nos cuenta el Antiguo Testamento. Y esto yo creo que nos ayuda a entender cuál es el lugar de Samuel, el profeta, dentro de todo ese conjunto. Porque saben una cosa, conocer esta historia es conocer no solamente cómo obró Dios, sino también cómo quiere obrar Dios en nosotros. Como nos lo muestra también el Evangelio que escuchamos. El Señor no solamente genera admiración por el milagro y por los milagros que hace, sino que genera admiración a aquellos que lo escuchan. Tiene una palabra llena de autoridad, porque es una palabra, la de Jesús, que nos renueva todos los días, una palabra que nos transforma, una palabra que nos rehace, porque tiene autoridad para obrar, así como obró en toda la historia de la salvación, también para obrar hoy en la vida de cada uno de nosotros. Por eso me pareció bueno hoy hacer este recorrido breve por las distintas etapas de la historia de salvación, para que, incluyendo en esa historia la escena del Evangelio de hoy y los distintos momentos de nuestra vida, la que vivimos todos los días, podamos repetir también otra frase de la Sagrada Escritura que está en la carta a los Hebreos. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Que así sea.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Con el misterio de esta agua y de este vino, concédenos participar de la divinidad de quien quiso participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de mis culpas, límpiame de mis pecados. Pedimos por la salud de Gustavo, Carolina, María Faustina, Carlos, Hilda y por Maxi en el día de su cumpleaños. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles celebran tu gloria. Te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, su auxiliar Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Darío, José, y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarda para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Amén.
Dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus enfermos y los acompañe siempre. Vayamos en paz. Ven con nosotros a caminar, Santa ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.